Desconecto la cámara, pero yo creo que podemos continuar. Bien, entonces bienvenidos a esta reunión sobre la práctica virtual. Sería la última práctica del componente práctico de electromagnetismo para el periodo 1601. De nuevo, bienvenidos y muchísimas gracias por su puntual asistencia. Vamos a dar entonces algunas indicaciones básicas sobre la realización de dicha práctica virtual. Es una práctica bastante sencilla, ya que justamente estas prácticas virtuales remotas se crean también para brindarles la oportunidad a los estudiantes, sobre todo aquellos que no tienen la posibilidad de asistir de manera presencial, puesto que esas prácticas presenciales no tienen una recuperación de tipo virtual, es la directriz que nos han dado. Así que por ello se generan estos espacios y estas prácticas para que los estudiantes tengan la posibilidad por lo menos de no perder todos los puntos del componente práctico. Son 125 puntos en total del componente práctico y perderlo significa perder el 25% de la nota, o sea que muchos solamente por no poder asistir al componente práctico pierden el curso. Entonces vamos a dar indicaciones. Se dejó esta práctica para el final, puesto que es justamente en estas últimas semanas cuando los estudiantes ya se han capacitado, ya han visualizado todas las temáticas necesarias para comprender los temas y ellos han sido muy juiciosos. Ellos ya tienen las herramientas para comprender, a pesar de que la práctica sea muy básica, sí tienen que tener las nociones sobre los fenómenos del magnetismo y de la inducción electromagnética. Se compone de lo que llamo el informe final, pero pues me estoy refiriendo al componente virtual. Hablamos de tres experimentos para esta práctica virtual. Un experimento casero, tal como les envié en el correo donde les informaba de esta reunión. Tenemos un experimento para el cual los estudiantes pueden visualizar entre diferentes videos y ellos deben seleccionar la opción que mejor les parezca para el diseño de este motor casero. Es un motor muy básico. La idea es que ustedes, por favor, se comuniquen lo más pronto posible con ellos para que les envíen los videos y ellos puedan ir consiguiendo los materiales. Y tenemos dos prácticas virtuales. De todas formas, si por algún motivo no pueden realizar el motor casero, de todas formas, con las prácticas virtuales podrían pasar este componente virtual. Por ello se dejaron así los pesos para cada una de las prácticas. Ellos deben entregar como informe, también se diseñó un, un formato de informe muy básico, que fue el que les compartí. En este formato, aparte de la guía de actividades del componente práctico virtual, pues en este formato los estudiantes tienen todos los espacios que deben ir llenando y además tienen todas las preguntas para que ellos se vayan guiando. La primera parte corresponde a donde deben colocar el enlace de su experimento remoto, de su experimento casero. Y después tienen las preguntas de la práctica virtual, las preguntas que ellos deben ir respondiendo con base en lo que ellos vayan encontrando del simulador, con las respuestas que ellos vayan obteniendo y la interpretación que le den a los fenómenos también con base en lo que ellos ya han estudiado sobre la inducción electromagnética. Son unas cuantas preguntas, como les dije, son muy básicas. La idea es que los estudiantes complementen los estudios que tienen en la parte teórica del curso con esta práctica virtual y vean la aplicación en ese experimento casero simple. ¿Qué deben presentar en el informe? Pues tal como lo indica el mismo, deben realizar una introducción muy básica, resultados y discusión, que son los que ellos deben allí en estos cajones, en estos espacios deben ir colocando. Unas conclusiones también, perdón, muy básicas y unas referencias bibliográficas. Teniendo en cuenta los tiempos máximos que se tienen para el periodo 16.1, de acuerdo a la circular que nos enviaron, tenemos hasta el 21 de mayo, entonces, para la realización de los laboratorios. Entonces, les propongo esta fecha como máxima, sería el lunes siguiente, teniendo en cuenta que el día máximo para reportas de notas
En el OIL sería el 25 de mayo. Entonces, para tener esos días para reportar las notas en el OIL, así que solicitarle a los estudiantes fecha máxima de entrega el lunes 22 de mayo. Tendríamos 2 semanas. Considero que es tiempo suficiente para que ellos realicen la práctica virtual. De hecho, las preguntas de los simuladores, ellos lo responden en unos cuantos minutos. Es algo, la verdad, muy básica si tienen los conceptos claros. En cuanto al experimento casero, entonces como ustedes han podido visualizar en lo que les envié, ellos deben observar los videos, los diferentes enlaces para que así hagan una planeación sobre cuál va a ser el diseño experimental que les parece más cómodo, que les parece más viable de acuerdo a lo que ellos puedan conseguir. Pero todos tienen la misma estructura. Ellos deben diseñar un embobinado muy básico, muy artesanal, que debe estar en dos soportes de conductores y deben estar conectados a una batería. Además, debe ser diseñado de tal manera que se pueda establecer un campo magnético, se pueda colocar un imán que afecte a esa espira. Esa es la idea, entonces ellos deben seleccionar cuál va a ser el conjunto de materiales que les es más fácil conseguir. Pueden trabajar los mismos grupos de la práctica presencial, de tal manera que tienen esa facilidad. Si ellos lo escogen así, pueden comunicarse con los compañeros con los que trabajaron en la parte presencial para realizar también esta práctica virtual. Y deben realizar un video donde ellos ilustren las diferentes etapas, tanto la parte de la construcción como ya el experimento funcionando. Máximo 10 minutos para que no se extiendan y para que también sea más cómoda la verificación por parte de los diferentes tutores. A tener en cuenta. Bueno, es muy importante tener en cuenta este detalle y sería bueno que cuando ustedes realicen la reunión con ellos, indicarles que los conductores, en la parte donde están los soportes, en este caso tenemos una propuesta donde los soportes corresponden a 2 agujas. Entonces aquí tenemos donde irían los conductores. Resulta que para que funcione el experimento se debe simplemente pelar. El cable va a tener un recubrimiento. Pero entonces solamente la mitad, imaginando aquí estos cilindros como si fuese un zoom de los conductores, aquí la parte que da con los soportes, solamente la mitad, una de las mitades debe estar descubierta, la otra mitad debe estar con el recubrimiento. Así que se tiene solamente en la mitad del movimiento un proceso de conducción. Ello para diseñar lo que sería el análogo a un alternador. Permítanme en este momento, por favor. Básicamente, entonces, este experimento lo que pretende simular es esto, ¿vale? Se tiene aquí una espira que está sometida a un campo magnético y esta espira presenta una corriente debido a que está conectada a una batería. Entonces, debido a la fuerza magnética que percibe cada una de las cargas en movimiento, se genera un torque por esa espira. Y se diseña para estos motores DC se diseña un alternador, algo que permite que la corriente siempre tenga la misma dirección en cada uno de los brazos, que son los que sienten la fuerza y generan el par de fuerzas, y con ello generan el torque. Entonces, lo que se debe procurar es que se tenga justamente esta disposición para la parte del conductor que da aquí con los soportes. Es algo que sería muy importante que por favor se lo recomienden a los estudiantes. De hecho, les voy a compartir aquí en el chat, en este momento les voy a compartir esta simulación que la pueden utilizar. También se las voy a enviar por correo. Simulación que la pueden utilizar en su encuentro con los estudiantes y les voy a enviar también un instructivo que encontré para un experimento remoto de un motor DC. También un experimento que los estudiantes no necesariamente tengan que visualizar un video, sino que también puedan visualizar allí en el chat. Lo tienen, también se lo pueden compartir a los estudiantes para que ellos lo visualicen en cualquier momento. Entonces, solamente quería hacerles este comentario y ya los estudiantes deben
con su grupo de trabajo, comenzar a conseguir los materiales y comenzar a realizar las pruebas. Y también las tomas de los videos. Entonces, recomendarles a los estudiantes desde ya, si es posible, lo que deben tener en cuenta para la realización la realización de la práctica remota, de la práctica virtual, del experimento remoto. En cuanto al experimento virtual, como ya les había indicado en la guía, están los pasos que se deben seguir. ¿Vale? En esta parte acá, experimento virtual número 1. Entonces, aquí están las preguntas. Se debe acceder al FED, a estos simuladores de la Universidad de Colorado. Entonces, vamos aquí. El primero tiene que ver con el transformador. Entonces, comenzamos a ver las preguntas. Ustedes ya deciden cómo van a tener su encuentro con los estudiantes, pero les van indicando más o menos qué es lo que ellos deben ir realizando, y ustedes, ya con su experticia como docentes, sabrán cómo indicarle a los estudiantes cómo realizar su respectivo análisis. Entonces, aquí se indica qué es lo que se debe hacer en cada uno de los pasos para cada uno de los simuladores. Por ejemplo, en este primer paso, en este literal A, dice: la corriente que se puede mover en la segunda bobina aumenta o disminuye cuando aumenta el número de espiras de la segunda bobina. Antes de ello están las indicaciones: modificar el número de espiras de la segunda bobina. Entonces voy a dejar acá y voy a ir modificando. Tenemos el transformador, tenemos dos bobinas, y me dicen modificar el número de espiras de la segunda bobina. Entonces es la que está a la derecha, la que está conectada a la bombilla. De hecho, también ahí se dan las indicaciones. Fijando el voltaje máximo en 100% para la primera bobina, la que está conectada al osciloscopio. Entonces, para este transformador, lo que se debe seleccionar es esta opción, donde tenemos un osciloscopio, lo que nos permite observar cómo la corriente DC que está circulando a través de esta bobina, cómo se puede observar en el tiempo, cómo varía esa corriente en el tiempo. Puedo modificar la amplitud del voltaje con esta perilla de la izquierda, y puedo modificar la frecuencia del mismo con esta perilla inferior. Entonces allí me dice, fijando el voltaje máximo en 100%. Entonces vamos a tener una amplitud grande para la primera bobina y la frecuencia en 50%. Entonces, esto es lo que significa esa instrucción. Ahora me dicen, ¿qué pasa cuando aumenta el número de espiras de la segunda bobina? Ese número de espiras se puede modificar de esta parte de aquí, que dice número de vueltas. Entonces, la idea es que los estudiantes observen qué pasa con la corriente cuando se modifica el número de espiras. Para hacer de pronto más visible el fenómeno, se pueden acercar las bobinas y ellos pueden notar qué pasa, qué se está representando aquí con la luz de la bombilla. También uno puede reemplazar la bombilla por este medidor de voltaje, que cuando tenemos más deflexión por parte de la aguja vamos a tener un mayor voltaje. Entonces, inclusive podemos acercarlas más y observar qué pasa cuando se disminuye el número de vueltas. Los estudiantes ya deben saber cómo depende la corriente inducida del número de vueltas. Eso para la primera pregunta. Cualquier inquietud me pueden interrumpir en cualquier momento, profesor. Para la segunda pregunta, la corriente que se... Bueno, aquí está la instrucción. Modificar la frecuencia de la primera bobina fijando su voltaje máximo en 100%. Ahora vamos a modificar la frecuencia y fijando el voltaje máximo en 100. Teniendo en cuenta que vamos a manejar el mismo número de espiras para la segunda bobina. Entonces ahora es modificar la frecuencia. Y ellos deben observar cómo responde para frecuencias bajas, cómo responde la corriente de la segunda bobina y cómo responde para frecuencias altas. Es muy cualitativo el análisis que deben hacer los estudiantes. Pueden observar ya sea la luz del bombillo, ya sea la deflexión en la aguja del medidor de voltaje. La tercera pregunta de esa primera parte: modificar la posición horizontal de la segunda bobina hasta que sus espiras queden alineadas con la primera bobina, fijando el voltaje máximo en 50% para la primera bobina y su frecuencia en 50% también. ¿Qué pasa cuando se modifica la posición horizontal de la segunda bobina?
La idea acá es dejar los voltajes, la frecuencia y la amplitud, dejarlas en 50%. Y observar qué pasa cuando se acercan las bobinas. Como aquí se está generando todo el tiempo campo magnético, entonces, ¿qué pasa cuando se tiene? De hecho, con el bombillo se puede observar. ¿Qué pasa cuando se modifica la posición horizontal? ¿Qué pasa con la corriente? ¿Qué pasa con la iluminación en el bombillo? Y ya con eso se culmina este primer experimento virtual. Lo importante es ver el análisis que realicen los estudiantes. De nuevo, es un análisis cualitativo y como es un complemento a sus estudios teóricos, entonces vale la pena que sea sencillo también para que le ayude a los estudiantes en la consecución de los puntos. Ahora, en este mismo simulador, pero cambiando la pestaña del generador, se tiene el segundo experimento. En el segundo experimento, tenemos el generador. Cuando tenemos movimiento mecánico de un imán debido a la caída del fluido, entonces tenemos una rotación, está cambiando el campo magnético. De hecho, podemos ver el campo magnético, podemos ver cómo se modifica en el espacio alrededor del imán permanente. Y con ello el estudiante puede ver cómo se genera corriente, cómo se puede generar corriente y cómo ello se puede extrapolar a lo que pasa en las centrales hidroeléctricas. Naturalmente esto de una manera súper simplificada. Entonces el estudiante debe ir verificando también paso por paso. Modificar el suministro de agua desde la llave. ¿Qué pasa cuando con la corriente en la bobina cuando aumenta el flujo de agua? Entonces se le va mostrando al estudiante y debe realizar el análisis que les mencioné y puede verificar qué pasa con la corriente cuando tenemos más flujo de agua afectando allí el movimiento del imán. Esa es la primera pregunta. La segunda, se fija el suministro de agua, entonces no vamos a modificar el flujo del agua aproximadamente en la mitad y ahora modificar el número de espiras en la bobina. Entonces, de nuevo, el número de vueltas se puede modificar y la idea es dejar el flujo de agua aproximadamente en la mitad. Entonces el estudiante, la idea es que note qué pasa con la corriente, que depende del número de espiras que se tenga en la bobina. Ahí ya se ve el fenómeno que entre más vueltas tenga la bobina, pues vamos a tener más corriente, vamos a tener más ganancia energética en ese caso. Y la tercera pregunta es fijar el suministro de agua desde la llave, aproximadamente también en la mitad. Se fija el número de espiras en la bobina en 3 y ahora se modifica el área. La idea es que el estudiante allí analice, recordando el flujo magnético, el concepto de flujo magnético que depende también del área. Fijamos 3 vueltas en este caso y acá con este deslizador se puede modificar el área. Entonces la idea es que el estudiante también pueda observar que entre mayor sea el área, mayor va a ser la corriente. Y ya con eso culmina esa práctica. Entonces, como les estaba diciendo, esa práctica virtual es muy, muy rápida. El estudiante la va a terminar muy, muy rápido. Y ya en lo que ellos tienen que dedicar más tiempo va a ser en la realización del experimento remoto. ¿Correcto? Entonces yo les voy a compartir también este simulador para que les sirva en su encuentro con los estudiantes y les voy a compartir también este instructivo para que ellos, ahí está en el chat, pero se los voy a compartir a todos los tutores, se los voy a compartir por el correo para que el estudiante vaya viendo un paso a paso. Aquí en este instructivo también está la recomendación que les había hecho de simplemente dejar expuesto la mitad del conductor aquí en la parte del contacto para que se pueda ver la rotación. La rotación después de dar un empujón, la rotación debido al torque magnético. Y en esencia esa es la práctica virtual, profes. No sé qué dudas hayan al respecto.
Profe Álvaro, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Profe, tengo una pequeña duda. Sí, Eh, lo que pasa es que yo soy tutor nuevo, entonces pues eh, he estado mirando y pues tengo como esa duda. dígame. Yo vi ahorita que usted en pantalla mostraba que el plazo máximo para entregar las notas de laboratorio es el 25 de mayo. Sí, Según el señor. cronograma que yo tengo el segundo laboratorio de electromagnetismo con un grupo el 20 de mayo y tengo otra el 13 de mayo. Tengo 13 y 20 de mayo. Eh, Aparte de esas dos prácticas presenciales que hay que hacer esta virtual o esas virtuales dentro de una de las que hay que hacer presencial. No, esta es aparte, esa sería una tercera, profe. O sea, hay que hacer las dos presenciales más esta virtual para completar las 12 horas. Sí, señor. Listo, profe, ya me queda Sí, claro. sí, señor. Cualquier cosa me puede escribir. Es que estoy acá revisando. Porque pues su caso ya es un caso diferente, porque le programaron las prácticas muy, muy encima. El Sí, problema es que señor. el cierre que yo como director debo realizar es el 28 de mayo. Entonces, no es que tenga mucho tiempo, no es que pueda pues brindarle mucho tiempo para ello. O sea, usted tendría máximo hasta el 27 para enviar las notas. Entonces, la idea también es que trate que en el laboratorio los estudiantes prácticamente realicen todo. Busque Sí, una señor. manera de que los estudiantes realicen casi todo o que le entreguen un preinforme y usted con lo que le entregue a los estudiantes calificarle puede ser. En su caso que le programaron tan encima esas prácticas, es que ya están finalizando, se las programaron. Entonces usted podría hacer eso, que los estudiantes tomen los datos y respondan las preguntas allí mismo en el salón de clase, en el laboratorio y le entreguen. Eso podría hacerlo para no tener que esperar que ahí de pronto se podría retrasar. ¿Vale? Listo, profe. Muchas gracias. Bueno, bueno, con gusto. ¿Hay más inquietudes? Hola, profesor Álvaro, ¿me escucha? Sí, sí, buenas tardes. Muy buenas tardes y muy buenas tardes para todos los compañeros. Profe, más que como una duda, es como una observación. Y Sí, pues bueno, con respecto, digamos, a la práctica, a la última práctica presencial, que yo la tengo mañana, y con respecto pues a la práctica virtual. Pues mirando las guías que usted en un inicio envió, la práctica segunda o la segunda sesión está también el mismo tema de la inducción magnética. Entonces, pues bueno, ahí entre la práctica presencial y la virtual, pues estaría trabajando el mismo tema. Entonces, pues ahí no sé qué tan conveniente sea. Sé que igual ya está encima y pues ya el profesor ya hizo pues la guía y pues eso obviamente requiere tiempo y pues eh, ya está como muy encima. Entonces es como más esa observación de pronto de que en esas prácticas no se repitieran como el mismo tema. Pensaría yo que de pronto no, eh, como, como hacerlo temas diferentes. sí, Eso en cuanto señor. a eso, ¿sí? Pero pues es como la observación, no sé, ahí eh, de pronto para una próxima, ¿sí? Porque igual pues si ya Correcto. como dice el profe, pues ya las fechas de realización y toda esta cuestión de fechas de entrega de notas ya está muy encima. Y pues la otra observación también es con respecto a esas guías o a esas experimentales, esas guías presenciales, que pues en mi caso, yo estoy en el SECAP de Facatativá, pues para ninguna de esas dos guías se cuenta con el material. Entonces, pues bueno, yo opto por pedirle el material a los estudiantes
Sin embargo, pues quedo como en la expectativa de que los estudiantes pues los traigan, ¿sí? Y esa expectativa, pues, digamos que me da como a pensar de que si los estudiantes no traen los materiales, pues definitivamente no se podría hacer la práctica o tocaría como hacer una práctica muy, digamos, forzada y pues no saldría como, pues, como uno quisiera. Entonces también como esa observación, no sé, para ver si de pronto en una próxima se pudiera incluir esa práctica de lo que son los circuitos, que yo creo que en la mayoría de centros, y si no es así, no se cuenta con esos, digamos, elementos, es más fácil conseguir pues por lo menos elementos de circuitos. Entonces, de pronto para ver si a ver si se podría incluir pues esa práctica también, ya sea en forma presencial o ya sea en forma virtual, ¿sí? Pensaría que Sí. sería mejor en forma presencial y de pronto en la virtual dejar esta inducción electromagnética. Entonces, era como esa observación y pues no sé si de pronto se pueda en algún momento hacer ese requerimiento de algunos materiales pues para como poder organizar esas prácticas presenciales de mejor manera. Sí, señor, muy al lugar sus observaciones y sí estoy al tanto de esas dificultades. Pues estas guías son las guías que históricamente se trabajaron, entonces este semestre pues tuvimos la sorpresa de que muchos materiales en muchos centros ya no estaban. Desafortunadamente pues ya estaban en la acreditación estas guías y ya se estaba manejando, pero para la próxima acreditación que va a ser ahorita a mitad de año, se van a tener en cuenta todos esos comentarios, se van a tener en cuenta, se va a hacer entonces una mejor planificación teniendo en cuenta los materiales que existan en cada uno de los centros y teniendo en cuenta también pues planes B de calidad también en caso de que no existan en los centros, de que no sea posible conseguir los implementos y que tampoco se pierda la calidad como les estaba diciendo y también planificar una práctica virtual que se complemente, que no se repita tanto la temática, también estoy de acuerdo y muchas gracias por la observación para que se pueda trabajar mayor tema y no se repita, por ejemplo, allí el estudio de la inducción magnética. Muchas gracias, profe. No, no, a usted, profe Álvaro, gracias. Muchas gracias. ¿Más inquietudes? El profe Daniel tiene la mano levantada. Profe, qué pena, si está intentando hablar, no lo escucho. Buenas tardes. Buenas tardes, ahora sí. Pues escuchando la observación del profesor de facultativa, pues yo sí pude hacer las prácticas presenciales. Pues Sí, obviamente yo soy de Tunja, ahí ok. sí la práctica pues está muy completo, pero como él dice, esas prácticas virtuales también les ayudarían a los estudiantes, digamos, a visualizar lo que no se puede hacer físicamente, ¿sí? Claro, Entonces, también les podría ayudar, pero también están las limitaciones de cada centro. Entonces, exacto. la parte virtual también, o sea, las simulaciones que diseñó su merced, me parecen excelentes y muy buenas para que ellos pues visualicen por lo que no tienen físicamente esos materiales. Pero también es válida la observación del profesor de facultativa. Esa era mi opinión. Muchas gracias. Sí, señor. De acuerdo. Muchas gracias por su aporte, profe Daniel. Bien, más aportes, inquietudes. Correcto. Entonces, si no hay más, de momento no tengo nada más que indicarles. Por favor, entonces, en cuanto puedan enviarle a los estudiantes para que ellos vayan visualizando los videos y puedan ir consiguiendo los materiales, esperemos a ver, pues es la primera vez que se les envía este experimento remoto a los estudiantes. Vamos a ver cómo nos va también con la realización del mismo, para ver cómo, qué respuesta tienen los estudiantes al respecto. Esperemos que nos vaya pues muy bien, que los estudiantes participen bastante.
Si no hay más inquietudes, entonces yo creo que vamos a ir cerrando la reunión. Voy a en este momento a detener la grabación.